Santidad, gloria a Dios, significa separación del pecado, de lo malo a lo bueno, de lo inmundo a lo santo. Y ese es nuestro Dios. Vamos a leer en Isaías un ejemplo. En Isaías. Capítulo 6 de Isaías. ¿Por qué conviene la santidad a nuestras vidas? ¿Por qué conviene? Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1, un llamado a la santidad. Y que lo más importante es nosotros reconocer que necesitamos apartarnos de cosas que a Dios no le agrada. Y leemos en el año capítulo 6 de Isaías, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. El salmista David alaba a Dios en el Salmo 93 de las maravillas del Señor. Dice que la seguridad, la firmeza, que Dios no se mueve, que es único. El salmista hablaba de esos atributos del Señor, esos atributos normales. Gloria a Jesucristo, porque hay atributos activos, atributos normales y atributos divinos. Pero eso lo enseñamos más adelante. Y estos atributos eran los normales, los que el ser humano puede tomar como la santidad de Dios. Hay cosas que de Dios no las podrá tomar nunca, porque nosotros como seres humanos nunca vamos a sobrepasar lo divino de Dios. Pero la santidad sí la podemos obtener. Entonces vamos a ver cómo la obtenemos y por qué conviene a nuestra casa. Porque es necesario que convenga. Entonces aquí miramos el ejemplo de Isaías, un profeta mayor. Isaías dice que después que murió el rey Uzías, vino esta experiencia a Isaías. Isaías
ve la experiencia, o sea, que nosotros en este momento que estamos dispuestos, con un corazón dispuesto, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Corazón abiertico allí, a través de la palabra, Dios puede ir quitando de esta mañana todas aquellas cosas que no le agradan a Él y que convienen a nuestras vidas, pero no las podemos tener porque muchas veces nosotros no nos encontramos como en esa disposición para recibir lo sagrado de Dios, lo santo del Señor. Porque como hombres y mujeres que hemos dispuesto nuestras vidas para servirle a Dios, necesitamos tener un corazón muy abierto para recibir día a día lo que nos conviene a nosotros. Entonces vamos a verlo en esta mañana. ¿Cómo podemos decir que yo soy santo? ¿Cómo puedo decir yo a la iglesia, iglesia santa del Señor? Todas esas cosas se dicen cuando estamos seguros. ¿Cómo estamos caminando nosotros? Cuando estamos seguros para dónde vamos. Cuando estamos seguros en quién hemos creído. Eso lo podemos hablar así con esa seguridad. Porque sabemos en quién hemos creído y para dónde nosotros vamos. Gloria a Dios. Entonces miramos en esta mañana que mientras que dice la palabra que se murió el rey y dice que Isaías tiene esta experiencia. Nos puede formar y decir que en nosotros se tienen que morir muchas cosas para nosotros ser santos. Entonces, ¿qué se tiene que morir en nuestras vidas en esta mañana para ser santo? Bueno, que Dios lo haga. Se mueran los miedos, se muera la envidia, se muera el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño. Porque nosotros queremos ser santos. Nosotros no podemos en todos los servicios estar pendiente de lo que Dios nos diga y no ponerlo en práctica. Es que si lo oímos, pues también lo vamos a hacer y nos va a convenir, porque nuestra vida va a crecer, nuestra vida va a cambiar. ¿Cuántas personas en esta mañana dicen, yo quiero cambiar? Bueno, sí, con Dios podemos cambiar. Con Dios podemos cambiar porque así como leíamos la firmeza, como el salmista podía expresar las maravillas de Dios, de lo que era Dios, también nosotros podemos expresarlo en esta mañana. Porque el mismo Dios de David, el mismo Dios de Isaías, pues es el mismo Dios de nosotros. Nosotros podemos ser santos, sí, podemos ser santos. Llevando Dios el 100% y nosotros caminando esa santidad que nos va a ayudar a entrar en el reino del Señor. La palabra de Dios lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Aquí comenzamos ya. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos sirve? ¿Y por qué tenemos que escuchar a Dios? Capítulo 12 de Hebreos, versículo 12. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida espiritual? Una vida carnal a una vida espiritual. Sí podemos. La vida carnal nos lleva al pecado, pero la vida espiritual nos lleva al reino de los cielos. Y eso lo tenemos que entender. Que la carne no va a entrar en el reino de los cielos. Pero nuestra alma sí puede entrar en el reino de los cielos. La carne, nuestra carne, físicamente va a la tierra, al polvo, pero nuestra alma, ¿a dónde va? Dice que el espíritu va a Dios que lo dio y nuestra alma se tiene que preparar. Y vamos a verlo. Dice el capítulo 12, versículo 12 de Hebreos.
Comamos esta palabra en esta mañana. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que conviene ser santo para poder ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Yo quiero ver al Señor. Pero para yo ver al Señor, necesito ser santa. Necesito saber qué es lo que yo tengo que hacer para ser santa. ¿Por qué conviene que yo sea santa? Número uno, para ver al Señor. Gloria a Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabía que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de entrar en el reino de los cielos. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer para ser santo es renunciar a aquellas cosas que nos hacen daño, que nosotros sabemos que tenemos que dejar. Pero sin Dios, nosotros no las vamos a dejar. Necesitamos a Dios. Nos conviene Dios a nuestras vidas. Porque solo no podemos. El hombre solo no puede salir de la fornicación. No puede salir del adulterio. No puede salir de la amargura. No puede salir del vicio. No puede. ¿Qué necesita? Lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 16. Para ser santos, nosotros necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Dice, porque 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me puedo avergonzar de Dios. No me puedo avergonzar del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. Y el Evangelio es poder de Dios. Necesito el poder de Dios para que todas esas cosas que hemos mencionado que nos hacen daño se puedan ir. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea, necesito el poder de Dios. Necesito lo que el salmista David podía mostrar, lo que era Dios, poder. El único que podía estar en las alturas. El único que puede hacer mover las aguas y hacerlas retroceder. El único que puede hacer llover, porque no hay otro el que haga llover, Dios. Es el único que hace llover. Y Él lo hace sobre buenos y sobre malos. Para salvación necesito el poder de Dios para ser libre, para ser santo, para entrar en el reino de los cielos. El poder de Dios. Dice
a todo aquel que cree. ¿Quién recibe este poder? El que cree. Los que no creen, no podemos hacer nada. Pero el que cree será libre. Será libre. Todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros en este tiempo, ¿qué estamos viviendo? En nuestra fe. ¿Qué nos está haciendo Dios justos? ¿Y para qué nos sirve la justicia? Para ser santos. Porque estamos dependiendo 100% de lo que Dios hoy nos está diciendo a nosotros. Que conviene que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, que gobierne en nuestras vidas. ¿Quién debe gobernar en nuestros corazones? Dios. Pero no nos podemos engañar. No podemos engañarnos. Vamos a mirar la tercera parte. ¿Quién hace que nosotros no miremos a Dios? El diablo, que vino a matar, que vino a hurtar y que vino a destruir. Y en este momento, ¿qué es lo que el diablo no quiere? Que tú recibas el poder de Dios. ¿Cómo recibimos el poder de Dios? Creyendo lo que Dios dice. ¿Y qué tenemos que hacer para desarrollar ese poder? Orar. Orar. Vamos a Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Todas las veces que Dios nos los pueda decir, nos los dirá. Para cambiar. Para ser santos. Conviene que la santidad llegue a nuestras casas. Pero depende de Dios o de nosotros. Dios hizo ya todo lo que el hombre tiene que hacer hoy. Dios lo hizo, ahora nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Dice que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahorita cuando leíamos en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice que tenemos que fortalecer los brazos caídos y las rodillas paralizadas. O sea, donde no hay fuerza, tampoco hay santidad. Porque el enemigo hace que se manchen nuestras vestiduras. Que esa santidad no sea tan eficaz. Y eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro. Fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo? El poder de Dios. Lo necesitamos, el poder de Dios. Nosotros no necesitamos el dinero. Él viene
porque Dios lo manda, porque es un medio. Dice que el reino de Dios no consiste en bebida, ni en comida, sino en justicia, en amor, en misericordia. Entonces podemos mirar, para resistir este día malo, este tiempo de prueba, necesitamos ¿qué? El poder de Dios. Y habiendo acabado todo, cuando se acabe la prueba, podamos estar firmes. Por eso el que no se para en esta prueba, no creo que va a regresar a la iglesia. No creo. No tendrá fuerzas para volver a la iglesia. Cuando tengamos que volver al templo, a la casa de Dios. Pero el que lucha aquí ahora en este momento, sigue luchando para llegar a la casa de Dios. Con más fuerzas todavía, con más amor, con más poder. Porque Dios nos está preparando para echar fuera demonios. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Satanás qué es? Mentira. ¿Dios qué es? Verdad. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Su palabra. Cuando nosotros caminamos bajo la palabra hay paz. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengamos miedo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por todos los qué? ¿Y quiénes son los santos? ¿Nosotros? Y muchas veces yo le pregunto, ¿quién es santo? Y a veces la gente se queda callada. Pues si yo estoy caminando con el Señor y yo me estoy apartando me estoy apartando y sigo consagrándome, pues yo soy santa para el Señor. Y eso lo tenemos que tener claro para la venida del Señor. Porque Dios va a levantar una iglesia santa. Bendito sea el Señor. Santa. Y necesitamos pues estas armas para fortalecer las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Hay rodillas que ya no se doblan. Hay brazos que ya no se alzan porque no hay fuerzas. Porque nuestra mirada se ha ido hacia un lado, mirando la situación, mirando el problema. Pero nosotros no podemos poner nuestra mirada allí, sino alzarla. Alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová. ¿Qué? Que hizo el cielo y la tierra, no es cualquiera. Cualquiera no hizo el cielo ni la tierra. Entonces nosotros no hemos creído en cualquier cosa ni en cualquier. Hemos creído en Dios que es poder. Y necesitamos ese poder. La iglesia necesita ese poder. En el capítulo 5, versículo 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos con todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué Cristo venció en la cruz del Calvario? Porque Él era Dios. Y pudo deshacer las obras de las tinieblas, esas obras con las que nosotros luchamos. Entonces, si Cristo venció en la cruz las tinieblas y nosotros somos su iglesia, la iglesia santa, pues nosotros también vamos a vencer todos esos enemigos, todas esas fuerzas de maldad. Porque Él se entregó por nosotros. Solo tenemos que tener muy claro para ser santos. ¿Por qué se entregó? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces nosotros nos tenemos que convertir ¿a qué? A la palabra. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Nos tenemos que convertir a la palabra para nosotros ser santos. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que va a presentar Cristo? A Dios, su Padre. Una iglesia santa. Una iglesia purificada. ¿Somos santos? La pregunta en esta mañana es, ¿conviene? ¿Conviene Dios en nuestras vidas? ¿Conviene que Dios gobierne nuestras vidas? Sí, para santificarnos. Conviene tener a Cristo para santificarnos. Conviene. O sea, por eso nosotros necesitamos estar firmes, sabiendo en quién hemos creído y para dónde vamos. Es que yo hoy oro y mañana yo no voy a orar. Yo hoy ayuno y ya esta semana no voy a ayunar. No, para Dios no hay esos protocolos. A Dios tenemos que ser genuinos. Genuinos. Cristianos genuinos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué lindo es el Señor. Dios en esta mañana nos invita a que lo dejemos gobernar en nuestros corazones. Donde gobierna Dios, iglesia, no gobierna Satanás. No gobierna el pecado. No gobierna lo malo. Y si alguna cosa mala sucede que parece ser mala en nuestras vidas, bueno, Dios lo permitirá. Como en este tiempo que muchos dicen, pues si Dios existe, ¿por qué está pasando todo esto? Porque hay gente que se va a perder y no va a creer nunca en Dios. El diablo ha cauterizado sus vidas. Pero si usted y yo estamos en esta mañana, en esta escuela dominical, en este día del Señor, consagrando nuestras vidas a Dios, nosotros creemos en Dios. Creemos en ese Dios Padre, creemos en ese Dios Hijo y creemos en ese Dios Espíritu Santo que está preparando a esa novia. Y hoy yo me gozaba con este mensaje porque ya yo lo tenía escrito cuando leí el devocional de esta madrugada. Eso, con esa palabra finalizamos. Pero qué lindo es el Señor cuando uno se goza que
que uno le dice, ay Señor, ¿qué nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres decir? Háblanos, Señor. Y Dios hoy nos está diciendo que nosotros necesitamos que Él gobierne. Convenir es que tú lo dejes entrar. Es que tú entiendas que sin Dios no somos nada. Que todo lo que tengamos que dejar, que en este momento para ti es una prioridad. Una casa, un esposo, los hijos, un carro, que es prioridad para tu vida, no sea nada, porque para Dios no es nada. Eso no es Dios. Dios es poder. Dios es poder. Por eso el único que puede tomar control de esta situación que nosotros estamos viviendo es Dios. Entiéndalo, iglesia, es Dios. Y como iglesia santa necesitamos tomar las armaduras de Dios para poder resistir este tiempo malo. Y cuando todo esto acabe, estar firme glorificando al Señor hasta cuando Él venga o nosotros vamos a Él. Que entendamos que Dios ha permitido esta situación para nosotros creer en Dios, porque estamos viendo que al hombre le ha quedado muy pequeño esta pestilencia, esta situación, esta prueba. ¿Puede acaso el presidente solucionar esto? No. Más Dios tiene que darle sabiduría a él para manejar con el poder esta situación. ¿Pueden los gobernantes? No, ellos solamente pueden dirigir o controlar conforme el Espíritu Santo les mueva, pero no pueden hacer nada. No pueden decir, bueno, decretamos que se acabe esta enfermedad. No pueden decretarla. Solo Dios. Tú que me escuchas en esta mañana, deja que gobierne Dios en tu corazón. Deja que gobierne Dios en tu corazón. ¿Sabes por qué conviene? Porque si Dios gobierna en tu corazón, también va a gobernar en tus hijos, también va a gobernar en tu familia, también va a gobernar en tu departamento y en tu país. Yo creo eso, que Dios está gobernando en mis hijos, que Dios está gobernando en mi familia, que Dios está gobernando en esa iglesia que ha puesto delante de mí, que Dios está gobernando en mi departamento, y que necesita una iglesia que se levante a orar, a clamar. Y dice, ay, es que yo tengo que dormir. Hay tiempo para no dormir mucho. Después vendrán tiempos para que durmamos más. Pablo decía, en desvelos, en tribulaciones. O sea que vendrán tiempos de desvelos, de tribulaciones. Y nuestra carne se cansará, pero nuestro espíritu estará fortalecido. Nuestra alma estará fortalecida, muy fortalecida. Para poder apagar todos los dardos del fuego del maligno que vengan sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia. Eso lo tenemos que tener claro. Que necesitamos ser santos para Dios. Que aborrezcamos el pecado. Cuando nosotros como padres, y necesitamos ver esto también, como padres que conocemos al Señor y que queremos servirle al Señor, nosotros tenemos que tener algo claro, bien claro, como las aguas cristalinas, como Dios, como su poder, como los cielos, como los ríos, que eso es claro verlo. Lo tenemos que tener claro.
que aquellos hijos que no ha llegado el Señor, aquella familia que no ha llegado el Señor, si nosotros tenemos claro, nosotros nunca le vamos a dejar de hablar y de decir todo lo que Dios nos diga para ellos, porque les amamos. Y le voy a decir que cuando usted le hable a alguien de esta santidad, le hable a alguien de la palabra, de lo que necesitamos renunciar, no les va a gustar. A nadie le va a gustar que le entren a su habitación, a su vida, a su casa y le escudriñen su vida. Pero tú y yo, como somos padres de familia, necesitamos hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso dice que conviene a casa. Y esta casa tipifica la casa de Dios, la casa que es tu vida. Tu vida, esa casa que habita, como dice, el que habita. Cuando esta casa, nuestra vida, habita Dios, Él es el que hace todos los días el aseo. Que Dios no, es que todos los días hace un aseo Dios, todos los días, si nosotros se lo permitimos que Él haga ese aseo. Porque muchas veces nosotros no le permitimos que toque nuestra casa. Y tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus amigos, aquellas personas que tú amas y tú le quieres mostrar esta santidad que es la palabra, que le quieres mostrar que es necesario nosotros dejar que gobierne Dios y que queremos ser limpios, no le va a gustar. Y muchas veces para que tu hijo o tu familia no esté brava contigo, no le dicen nada. Pero yo prefiero que mi hijo se ponga bravo conmigo, mi hija se ponga brava conmigo, mi familiar se ponga bravo conmigo, mi amiga, mi amigo, la iglesia. A veces yo he creído que hermanos se van definitivamente y digo, bueno, yo creo que con este mensaje no van a volver. Y cuando los veo regresar, yo digo, bueno, trajo medicina, sigue perseverando. Porque la palabra de Dios dice que es dura. ¿Quién la puede resistir? Aquellos que quieren ser santos, aquellos que quieren que sus hijos sean santos, aquellos que quieren que su familia sea santa, aquellos que quieren que sus vecinos sean santos, no desmaya, no desmaya. Y hoy te puede poner una carita así como que, ay, no importa. Mañana sonreirá. Algún día va a sonreír. Algún día te dirá, gracias mamá. Gracias papá. Gracias mi amiga. Gracias mi hermana. Gracias pastora. Algún día. Porque esa palabra que tú siembras, un día la veremos cara a cara con Dios. Que es muy hermosa. Que es demasiado maravillosa. Que es demasiado sublime. ¿Por qué será que los evangélicos quieren esforzarlos, a meterlos? Porque ya sabemos, el que sabe, ¿no? El que sabe insiste, el que sabe persevera. Yo he visto, ya yo se lo he dejado a Dios. No. Dios va a hacer su parte cuando tú hagas la tuya. Dios no nos los va a demandar. Que nosotros le prediquemos a nuestros hijos mañana, tarde y noche. Que nosotros prediquemos a la ciudad, a donde estamos, mañana, tarde y noche. Dios no nos los va a demandar. Nos los va a demandar que nosotros no lo hagamos.
porque esa es la iglesia. Estamos en la tercera parte, que no te dejes robar lo que Dios te ha dado, que tome las armas. El diablo no tiene poder para quitarte lo que Dios te ha dado. Y si usted va a Apocalipsis, usted va a encontrar: retén lo que tiene para que ninguno tome su corona. Persevera, vence, que es el final. Y muchos tienen miedo de leer Apocalipsis, cuando es el libro más hermoso, que nosotros tenemos que decirle a Dios que nos los abra para entender sus propósitos. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios. Qué buena es esta palabra en esta mañana que Dios nos ha dado. 2 de Corintios, capítulo 6. El título que tiene esta Biblia aquí dice Sed Santo. Dice, capítulo 6, versículo 11. Vamos a comerlo así. Usted está sentado en su mesa comiendo con el Señor. Entonces no vamos corriendo. Si tenemos que llegar a las 3 de la tarde, no importa. Estamos en cuarentena y también estamos ¿cómo? En toque de queda. Con que podemos ayunar y seguir. No importa. Gloria a Jesucristo. Dice, muy sabrosa esta palabra, 2 de Corintios capítulo 6 versículo 11. Pablo la disertaba a los corintios, como hoy yo también me siento a la iglesia de hoy, Iglesia Evangélica Valle de Veraca. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Pero aquí Pablo le estaba hablando a los corintios, entonces yo digo, nuestra boca se ha abierto a nosotros, oh Iglesia Evangélica Valle de Veraca. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Mire cómo hablaba Pablo. Yo, iglesia, te hablo como si tú fueras mi hijo. Ensanchaos también vosotros. Dice, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es una pregunta. ¿Tienen compañía la justicia con la injusticia? No. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Dios y el diablo juntos no pueden habitar juntos. ¿Y qué concordia? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Será que el incrédulo te convence a ti más que tú a él? Vamos a ver. ¿Por qué vosotros? No, perdón. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios ¿qué? Viviente. ¿Por qué conviene? ¿Por qué conviene? ¿Por qué conviene tener a Dios? Porque Él es ¿qué? El templo del Dios viviente. Qué lindo que tu casa, tu vida gobierne Cristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Qué lindo cuando Dios te pueda decir, este es mi pueblo. Este es mi pueblo ¿qué? Santo. Pero cuando ve a alguno acompañado con el diablo, él no puede decir, este es mi hijo. No. Por eso la iglesia tiene que orar por aquel, porque todavía no es hijo de Dios. Un día oraron por nosotros para hacernos hijos de Dios, conforme a los propósitos que Dios nos llamó. Y sigue diciendo,
Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Apártate de ellos, apártate del diablo, apártate del incrédulo, apártate. Porque no conviene vivir con las tinieblas. No conviene vivir con las tinieblas. ¿Con quién es que conviene? Con Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Porque Él sí nos va a llevar una vida agradable. Porque mientras que estemos en la tierra vamos a ser un pueblo glorioso. Mientras que estemos en esta tierra vamos a ser un pueblo dichoso. Mientras que estemos en esta tierra vamos a ser unos bienaventurados. Qué lindo es el Señor. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Qué lindo es el Señor. Dios no comparte con el pecado, hermano. Con que estamos engañados, que voy a pechichar el pecado allí, ay, lo voy a seguir consintiendo. Dios lo hará. Dios no va a hacer nada que tú no hagas, porque ya Dios lo hizo, lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros. Apártate del pecado, apártate de lo malo, apártate del incrédulo. Apártate de todo aquello que te hace daño. No conviene tenerlo, porque entonces no vas a poder tener a Dios. ¿Conviene? Conviene que Dios habite en nuestro hogar, en nuestra casa, en la iglesia de Jesucristo. Conviene, hermano. Nos hace ser juntos, nos hace ser una familia. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Yo soy una hija ¿de quién? De Dios. Yo no puedo ser una hija del diablo y ser una hija de Dios. O soy de Dios o soy del diablo. ¿De quién quieres ser tú? ¿De quién quieres ser tú? ¿Del Señor? ¿De quién quieres ser tú, Grimi? ¿Dónde estamos? ¿De quién queremos ser? De Dios, hermano. Estamos en la iglesia de Jesucristo. Así que, amados, dice, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Así que, amados, mis amados, iglesia de Jesucristo, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué va a pasar? Limpiémonos. Dios, límpiame. No. Él te manda que tú te limpies. Quítalo. Quítalo de tu vida. Arráncalo de tu corazón. Y verás lo que viene para tu vida. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué la santidad conviene a tu casa? Porque le vamos a servir con gozo, con alegría, con amor. ¿Por qué conviene? Por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿Por qué conviene? Porque entraremos en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro que hablaba así todo impulsivo, Pedro que hablaba, ahora como Pedro nos está hablando en esta mañana, o sea que sí podemos cambiar. ¿Sabe quién es que no quiere cambiar? Nosotros no queremos cambiar. No queremos. Porque Dios todos los días te habla a lo que tenemos que hacer. Pero bueno, Dios habló. El resto, Dios no nos va a demandar de nuestros hijos ni de nuestra familia porque le hemos hablado sin cesar. Capítulo 1
versículo 14 de Primera de Pedro. Como hijos obedientes, porque conviene la santidad del Señor a nuestra casa, porque nos hace ¿cómo? ¿Hijos qué? Obedientes. ¿Somos obedientes? Vamos a ver. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pues cuando nosotros no conocíamos su palabra, no éramos santos. Pero ahora que conocemos su palabra, Dios nos hace ser santos, porque por ella nos vamos limpiando todos los días. El Espíritu te revela lo que tú necesitas. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos? Afanados, vivimos angustiados, vivimos desesperados, vivimos atormentados, vivimos de todas maneras, menos como conviene en el Señor, como conviene a nuestra casa. En paz. Como está escrito, sed santo porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, ¿por qué conviene? Capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice: y ahora, hijitos, ¿qué somos para Dios? Hijitos. Permaneced ¿en quién? En Él. ¿En quién tenemos que permanecer? En Dios. Para cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué? Dios nos está advirtiendo en esta mañana que necesitamos la santidad de Dios. Conviene que ya empiece a manifestarse esa santidad en nosotros, que creamos, que miremos, que examinemos el nivel que tenemos del Señor. Porque en este tiempo, 2020, es para que ya esté la iglesia de Jesucristo preparada. Y hoy Dios nos lo decía en el devocional. Para que no nos alejemos del avergonzado. Yo no quiero avergonzarme, yo no quiero. Yo no quiero que Cristo venga y yo, ay, vino y me quedé. No, yo quiero. Yo quiero tener esa experiencia que si Cristo viene, yo partir con Él. Yo quiero. Y que si yo parto de esta tierra antes que Él venga, yo poder ver cómo los ángeles me llevan en esa corte para su presencia. También yo quiero eso. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros también tenemos que ser justos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros realmente necesitamos conocer a Dios. Hay gente que habla de Dios y dice conocer a Dios, pero no hay cambios. Siguen la misma, siguen la misma, siguen la misma. Sigue en el pecado, sigue en la maldad. Y Dios es cambio, que nosotros podemos decir, oye, yo sí he cambiado. Que uno mismo diga, ay, yo sí he cambiado. Uno pueda decirlo así. Que,
alguien te encuentre que te conoció antes y ahora te ve, oye, pero tú sí cambiaste, ¿cómo estás de hermoso? Pero algunos te dirán, oye, ese evangelio ahora sí te ha vuelto feo. Pero eso no es Dios que te está hablando. Aquel que está lleno de lo feo te va a decir que está feo. Pero el que está lleno de Dios te va a decir, oye, tú sí estás bonito, hermoso. Porque eso es lo que tiene en el corazón. Gloria a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen esta palabra? Por eso por eso conviene la santidad a nuestras vidas. Para gozarnos con esta palabra. Porque le veremos tal como Él es. Ay, qué lindo. Señor, ayúdanos. Dile, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser tus hijos, Señor. Porque queremos esa santidad. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Amén. Yo tengo esa esperanza. Yo la tengo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A mí no me tienen que decir lo que yo tengo que cambiar. Yo lo hago. ¿Sabe qué triste cuando uno tiene que decirle a otra persona, mira, cambia esa forma de ser? Cuando tú mismo sabes que tú eres así. ¿Por qué nosotros mismos no podemos decir, ay, Dios mío, yo necesito cambiar de esto? Doble personalidad tengo. Hoy amo a Dios y mañana amo al diablo. No, no podemos amar a Dios, señores. O amo a Dios o amo al diablo, pero los dos no habitan en la misma casa. Gloria a Dios. Tenemos que purificarnos. Esta es la palabra del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Las virtudes de ser santos en el Señor es que somos fieles, es que somos sinceros, es que somos amorosos, amables, puros, mansos y humildes. Cuando usted ve una característica de esta en una persona, dígalo, que esa persona es santa. Y que usted mismo dice, yo soy fiel a Dios. Usted puede decir, yo soy fiel a Dios. Uy, yo no me aguantaba con ese carácter, yo no me lo aguantaba. Ni nadie me aguantaba y ahora yo sí me aguanto. Ni uno mismo a veces aguanta porque yo soy así. Yo llegué a decir, ¿y yo porque soy así? Y cuando perdía las pruebas que yo no pasaba, que yo decía, hombre, volví a perder otra vez. Cuando no pasaba una prueba, yo decía, la perdí. Cuando no resistía, Dios me quería que yo me quedara, por decir, callado. Un ejemplo. Para pasar esta prueba, tú tienes que quedarte callado cuando te puyen. Y yo no aguantaba quedarme callada. Hablaba. Y yo decía, perdí. Y hoy me puede de pronto pullar a decir algo yo, callada. Y no siento nada, ¿verdad? Mi corazón no se siente, pero antes me revolvía. O sea que había en mi corazón rabia, enojo, ira, contienda. Hoy no. Hoy puedo resistir. Porque cuando no me gusta algo, mejor me quedo callada. Dejo que se me pase. Porque después puedo decir cosas que no le pueden agradar a Dios. Entonces, eso es por amor a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Santidad, separado de toda contaminación o de todo pecado. Vamos a culminar confirmando la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Apocalipsis. El devocional de hoy. Para los que lo leen. Para los que lo leen. Hay unos que no tienen importancia y no lo leen porque no necesitan esa palabra. No la necesitan. Hay hermanos que se les pierde el devocional y enseguida me dice, pastor, envíeme nuevamente el devocional. Personas que no son ni bautizadas
mándemelo. Y estoy segura que hay hermanos bautizados que ni siquiera leen. Y fíjese cómo Dios nos habla. Porque es un hábito, un buen hábito. Cogimos un devocional toda la iglesia. Y uno dice, ay, pero mira cómo Dios nos confirmó la palabra. Apocalipsis, capítulo 19. El cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Igual como el salmista David lo decía en el Salmo 93. Dando toda la gloria a Dios, todo su poderío, toda su soberanía a Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué lindo es el Señor. Dios confirmaba por qué conviene la santidad a nuestras vidas. Porque nosotros como iglesia tenemos que estar preparándonos. Y esto así es como dice la iglesia. Gocémonos hermanos en la prueba, en la lucha, en la dificultad, gocémonos. Porque estamos esperando como la novia el esposo que ha de venir por nosotros. Dice, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que tenemos que andar nosotros, acciones justas. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, somos unos bienaventurados esperando. Nos sentamos a la Santa Cena con ese gozo. Yo no sé cómo hay algunos hermanos que hoy toman la Santa Cena en este mes y el otro mes no la toman y este mes y el otro mes. Eso es desorden. No hay una vida ordenada con el Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finos, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hasta las aves van a estar en la cena del Señor.
para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes y carne de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero estaba el Señor con su ejército, venciendo y para vencer, como dice él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con esa novia que somos nosotros preparándonos. Para mí, yo me gozo con esta palabra, porque esto lo tenemos que ver, porque tenemos que vivirlo. Pero si no nos santificamos aquí en la tierra, tampoco vamos a ver al Señor gobernar, reinar y destruir a Satanás, aquel que mucho tiempo ha engañado a la iglesia de Jesucristo, que la iglesia se ha dejado engañar. Cuando le dice: duérmete, mi niño, duérmete ya, no te levantes, sigue durmiendo, no lo ores, no ores, no ayunes, no vigiles, no leas la palabra, ya Dios lo hizo por ti. Mentira de Satanás, porque esas cosas las tiene que hacer la iglesia de Jesucristo. Dios le ha dado autoridad a la iglesia para hollar serpientes y escorpiones, para estar fortalecida y echar fuera demonios, para hablar con Dios. Esta es la iglesia. Y Dios nos confirmaba con me confirmaba, ya yo había escrito, había hecho el mensaje, y yo le digo siempre: Señor, yo quiero que tú confirmes la palabra. Esta iglesia que tiene que estar preparada. ¿Cuántos no están preparados todavía? ¿Cuántos, la iglesia que está preparada, estamos queriendo que otros se preparen? La iglesia que es santa, la iglesia que está preparada, anhela, quiere que otros se preparen. Quieren que sus hijos se preparen. Quiere que su familia se prepare. Quiere que sus vecinos se preparen. Lo quiere, y por eso les habla. Y por eso ora. Y por eso ayuna por ellos. Porque Dios a nosotros ya nos ha hecho ser hijos de Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Por qué conviene? Porque los juicios están establecidos para la tierra. Dice: comienza por vuestra casa. Y nosotros necesitamos estar firmes. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con el Dios Todopoderoso. Con el que hizo el cielo y la tierra. Iglesia, despierta. Necesitamos estar despiertos en el Espíritu. Pero eso tenemos que conseguirlo